Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de cuándo se vea el espacio. Hoy tenemos con nosotros el gran honor de tener al doctor Mario Alonso Puig. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y tú qué tal estás? Yo medio atacado, medio tranquilo. Estoy entre Entre dos un aguas. sin paz y un sin paz. Vamos a empezar ya. ¿Qué es Buenas tardes. Hola. resetea tu mente? Bueno, Resetea tu mente es el último libro que he escrito y es un camino para verdaderamente darnos cuenta de hasta qué punto no estamos aprovechando nuestro potencial, sobre todo en momentos como el actual en el que lo necesitamos tanto. ¿Por qué no estamos aprovechando ese potencial? Una explicación desde el campo de las neurociencias y qué podemos hacer sencillamente para superar esos bloqueos que nos generan tanto sufrimiento y tanta ineficiencia. ¿Tienes algún nuevo proyecto? Bueno, estoy ahora trabajando, llevo mucho tiempo trabajando en un curso que se va a titular Reinventarse, tu gran oportunidad, ¿no? Y estoy utilizando pues un método, una metodología bastante, yo creo que bastante singular y con la ilusión sobre todo de que las personas nos demos cuenta que podemos vivir de otra manera, que podemos vivir con muchísima más ilusión, con muchísima más serenidad y más confianza. En la hipnosis resetea tu mente ponía que cerebro y mente. ¿Qué diferencia hay entre cerebro y mente? Porque puede ser la misma cosa, son sinónimos. Es una gran pregunta, Jorge, y yo no te puedo dar la respuesta definitiva porque sigue siendo un campo de muchísimo debate. Vamos a ver. Dentro de la neurociencia, es decir, de la ciencia, la parte de la ciencia que se dedica al estudio del sistema nervioso y fundamentalmente del encéfalo, dentro de la neurociencia hay dos posiciones muy diferenciadas. Están aquellos neurocientíficos que desde luego tienen todo mi respeto y algunos de los cuales conozco personalmente y admiro sin duda su obra, que consideran que la mente se puede explicar por completo como una emergencia del cerebro, es decir, el funcionamiento del cerebro daría lugar a la mente. Sin embargo, conozco también a otros neurocientíficos a los que también respeto y admiro profundamente, que han mostrado cómo solo a partir del cerebro no se puede explicar la mente. Entonces, uno tiene de alguna manera que, como decías tú al comienzo, como hablábamos, que moverse en estas, entre dos aguas. No cabe duda que el cerebro es fundamental para que nosotros tengamos una experiencia de lo que es la autoconsciencia, es decir, darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta. El cerebro en sí no da la sensación de que explique todo lo que tiene que ver con el pensamiento humano, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Es más, durante mucho tiempo se consideró que solamente había un cerebro que ocupaba lo que es la cavidad intracraneal. Sin embargo, hoy, y esto ya es incuestionable desde el punto de vista médico en base a la investigación existente, ya se reconocen dos nuevos cerebros, uno en el corazón, con sus más de 40.000 neuronas muy especiales, muy parecidas a las neuronas que tenemos en el cerebro y que tienen que ver con el aprendizaje y tienen que ver con elementos emocionales. Y también se ha demostrado en el tubo digestivo la existencia de otro cerebro que hoy en día se llama cerebro entérico, ni más ni menos que con cerca aproximadamente de unos 500 millones de neuronas. Es decir, tenemos que tener una visión muy amplia y no considerar que todo se puede explicar en base a lo que parece. Es decir, hay realidades más profundas y desde mi punto de vista, si a mí me preguntaras qué es la mente y cuál es la relación con el cerebro, yo te diría que la mente es una red eh, sorprendente de información y el cerebro es
como ese aparato de radio que es capaz de captar las ondas. Tú abres el aparato de radio y no te encuentras a los músicos tocando, a la banda tocando, pero lo que no cabe duda es que de ahí sale música. Entonces, de la radio sale la música, pero el origen no está en la radio. Entonces, para mí el origen de la mente no está en el cerebro. Sin embargo, para que nosotros podamos tener conciencia, podamos tener los pensamientos que tenemos, etcétera, etcétera, sí necesitamos ese cerebro. Por eso, cuando una persona tiene determinadas lesiones a nivel cerebral, pues lógicamente eso afecta a la actividad mental. Pero eso no quiere decir que porque tenga ese daño cerebral, su actividad mental a un nivel más profundo no es igual de rica, igual de valiosa. Es simplemente recordar la página web donde van a hacer los cursos, la página web www.marioalonsopuig.com. Recordar que dentro de unos meses serán los cursos, ¿verdad? Muchas gracias por recordarlo. Sí. Sí. Quería comentar, ¿es fácil salir de la zona de confort? No es nada fácil en absoluto, nada fácil. En mi experiencia hay distintas zonas de confort. La zona de confort es el espacio que para nosotros es conocido y por tanto nos es familiar. Por ejemplo, hay una zona de confort profesional. En mi época como cirujano general y del aparato digestivo durante 26 años, mi zona de confort profesional era las cirugías, donde yo me sentía a gusto, donde me sentía cómodo, era mi terreno familiar. No quiero decir que no hubiera desafíos, pero para mí eran desafíos familiares, eran desafíos, bueno, que sabía cómo gestionarlos. Mi salida a la zona de confort es cuando, por ejemplo, dejo por completo la cirugía y me dedico a profundizar en todos los campos que tienen conexión con la relación mente-cerebro, campos que pueden ser tan sorprendentes como el Zen, ¿no? Y que sin embargo sí tienen que ver con eso. Hay otra zona de confort que es con lo familiar. Por ejemplo, a mí me puede gustar ir siempre al mismo tipo de restaurantes y de repente decido probar un tipo de cocina radicalmente distinta. Es otra zona de confort. Y luego la zona de confort más profunda, al menos en mi experiencia, es cuando yo dejo de identificarme con quien siempre he creído que era y empiezo a explorar quién soy de verdad. Esa es la tercera zona de confort, que es la que me pone en la situación de mayor nivel de vértigo, porque es aceptar que no soy quien siempre he creído que era y abrirme a descubrir quién soy de verdad. Por eso hay distintas... ¿Y qué pasa? Pues que claro, no es fácil salir de ninguna de ellas, porque es dejar un mundo conocido y abrirse a un mundo absolutamente desconocido. Has jugado en tu carrera literaria mucho con una palabra, reinventarse, y ahora de repente cambias a resetear. ¿Por qué ese cambio? Porque... Por varias razones. Vamos a ver, cuando yo escribí Reinventarse en el 2010, lo escribí con una ilusión. Lo escribí con la ilusión de que mi propia experiencia en mi proceso de reinvención ayudara a muchas personas que en plena crisis del 2008 se sentían de alguna manera perdidas y estaban buscando un camino que les ayudara a recuperar su ilusión y su confianza. Por eso escribí Reinventarse. Entonces, por lo que me consta por mensajes que recibí, eso les ayudó a emprender nuevos caminos profesionales, a buscar nuevas opciones, incluso a nivel personal. Entonces, en ese momento escribí Reinventarse, tu segunda oportunidad. ¿Qué ocurre? Pues que cuando nos golpeó la pandemia en marzo del 2020 y estuvimos confinados, yo llevaba ya mucho tiempo intentando conocer con la mayor profundidad posible cómo funcionaba el inconsciente humano. Es decir, aquello que sucede sin que nos demos cuenta de que está sucediendo. Y por razones que verdaderamente se me escapan, precisamente en la época de mayor confinamiento, esa necesidad de explorar con mayor profundidad y de compartir lo que había yo visto, lo que había
observado, lo que había de alguna manera reconocido, hizo que escribiera este libro por la siguiente razón. Claro, el libro se ha gestado a lo largo de un año, no es una cosa que haya sido un fruto de una idea ocasional, ha sido a lo largo de un año. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esta situación tan complicada que estamos viviendo está generando un montón de angustia, está generando un enorme miedo a la incertidumbre. Suelo decir que hay un virus más peligroso que el SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad COVID-19, y que es el virus del miedo. El virus del miedo daña tejido cerebral, el virus del miedo daña los órganos, etcétera, etcétera. Y el problema sabemos que está en la mente. Entonces, precisamente ahora, donde la incertidumbre es tan grande desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de salud, económico, social, político, de todo tipo, me pareció que compartir algunas de estas cosas podría ayudar a gestionar mejor los procesos mentales precisamente en este momento, como digo, de tanta incertidumbre. Entonces, la palabra, cuando un ordenador nos está dando problemas, a veces lo mejor que podemos hacer es resetearlo, reiniciarlo. Es como un proceso mágico. No sabes por qué, no se te abren las aplicaciones, no te funciona, lo reinicias, lo reseteas y él solito empieza a funcionar bien. Pues por eso, en este caso, utilicé el título Resetea tu mente, que no entra en conflicto ni mucho menos con reinventarse, sino es otra dimensión, otra forma de abordar la situación en la que nos podemos encontrar los seres humanos cuando hacemos frente a desafíos complejos, como puede ser el actual o como pudo ser la crisis económica del 2008. ¿Qué valor tiene la humildad? Para mí la humildad tiene un valor extraordinario porque es la virtud que nos invita a reconocer lo poco que sabemos y lo mucho que necesitamos explorar para conocer y saber un poquito más. Pero uno de los grandes problemas que yo creo que los seres humanos acarreamos es nuestra soberbia. En cuanto sabemos un poquito de algo, ya creemos que somos expertos. En cuanto damos 4 clases, ya nos consideramos maestros. Y yo creo que la humildad lo que nos invita es pasar de maestro a estudiante y de experto a principiante. Y claro, así es como el ser humano avanza, con esa disposición a aprender. Entonces me parece importantísimo y sobre todo en un momento como el actual, donde nos encontramos con una realidad que en muchos aspectos es nueva. ¿Cómo vamos a adaptarnos a esta nueva realidad si pretendemos que ya sabemos cómo hay que hacer las cosas? Si no tenemos esa disposición humilde, curiosa, abierta e interesada a conocer. En tu etapa profesional, lo voy a definir así, citas mucho a Goethe, a Kant, a Marco Aurelio, incluso a Machado. ¿Qué tienen estas personas? ¿Por qué te llenan tanto? Me voy a centrar en uno de ellos, Marco Aurelio. Marco Aurelio, ¿qué te dice? Las meditaciones. Mi interés por la filosofía, que es el amor a la sabiduría, es desde que era muy joven. Lo que pasa es que mi experiencia en el colegio con la filosofía fue espantosa. O sea, me parecía algo absolutamente aburrido e inútil. Ya siendo una persona con bastante juventud acumulada, decidí dedicar 2 años de mi vida a estudiar en profundidad filosofía a nivel universitario. Estuve en un máster en una universidad de grandes expertos en filosofía, metafísica, etcétera, estudiando con ellos distintos aspectos. Y eso hizo que mi aversión por la filosofía se convirtiera en amor por la filosofía. Entonces ahí es donde de alguna manera pues he entrado en contacto con grandes pensadores. Marco Aurelio representa una época en la historia que para mí tiene un atractivo especial, que es la época estoica. Entonces, Marco Aurelio, su Epícteto,
Séneca, etcétera, son personas que yo creo que han conseguido conocer dimensiones profundas de la existencia que a nosotros se nos escapa. Entonces, cuando lees fragmentos de la obra de Marco Aurelio, mi favorito desde luego es Epícteto, que de hecho era esclavo y fue liberado, o lees frases de Epícteto o frases de Séneca, pues es que te quedas absolutamente anonadado, porque en unas poquitas palabras te sacuden por dentro de una manera espectacular. Por ejemplo, me viene ahora una frase, en este caso de Séneca, ¿no? No nos da miedo hacer las cosas porque son difíciles porque nos da miedo hacerlas. Entonces, le da la vuelta de tal manera a lo que es una situación que algo en tu interior de alguna manera vibra con eso. Lo mismo que cuando Marco Aurelio hablaba de ser esa sólida roca que golpean las olas del mar, pero que realmente no pueden romperla. O cuando hablamos de Epícteto, cuando Epícteto tiene frases tales como: cuando yo cambio, todo cambia. O sea, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Claro, te quedas, dices tú, no sé por qué, realmente es que no lo sé, pero esta frase no me entra por un oído y me sale por el otro. Se me queda dentro y no se me queda quieta, me sacude. Entonces, yo he encontrado en el pensamiento estoico pues una gran inspiración, por eso me resulta tan atractivo. Entonces, la frase de San Juan, la verdad os hará libres, ¿qué significado tiene? Bueno, esta frase me parece brutal. Vamos a ver, esta es una frase que está sacada del Evangelio de San Juan y la frase refleja algo que dijo Jesús. Vamos a ver, la verdad nos hará libres quiere decir lo siguiente. Yo, hasta que no esté dispuesto a conocer la verdad acerca de mí, no podré mejorar. ¿Qué pasa? Que la verdad no nos gusta conocerla. No nos gusta conocerla porque muchas veces la verdad nos pone en una situación de enorme vulnerabilidad, de enorme desnudez, y no nos gusta esa situación. Y por eso nos cuesta cambiar, porque no estamos dispuestos a conocer la verdad acerca de nosotros. Es verdad que decimos que queremos conocer la verdad, pero esto es una inautenticidad, esto es un autoengaño. Queremos oír lo que nos gusta oír, no lo que necesitamos oír. Entonces, por eso, la búsqueda de la verdad es la búsqueda de mi punto de partida, que nunca tiene por qué ser mi punto de llegada. Pero si no quiero conocer la verdad de mi punto de partida, pues ya cualquier viaje que emprenda ya no es un viaje correcto, porque es un viaje que está totalmente distorsionado, porque no sé ni de dónde parto. ¿Con qué personaje te identificas más, ya que estamos en este país? ¿Con Don Quijote o Sancho Panza? ¿El idealismo o en realismo? La verdad es que hacéis preguntas muy buenas, porque son preguntas que me hacen pensar. Vamos a ver, de Don Quijote me encanta su idealismo, me inquieta su separación tan grande de la realidad. De Sancho Panza me encanta su realismo. De alguna manera no me inspira lo apegado que está a la tierra. Entonces, por eso yo creo que la magia de Don Quijote, la magia de Cervantes, está precisamente en saber unir a los dos personajes. No existiría un Don Quijote sin un Sancho Panza, ni un Sancho Panza sin un Don Quijote. Yo creo que representa, para mí la genialidad de Cervantes está en que representa las dos dimensiones del ser humano. Una dimensión profundamente idealista, Don Quijote, y una dimensión profundamente realista, Sancho Panza. Lo importante, lo bonito, es que en el Quijote son amigas estas dos versiones. Don Quijote no se burla de Sancho, ni le llama mundano por interesarle los temas terrenales. Pero Sancho tampoco considera a Don Quijote un loco por estar siempre entre las nubes. Ojalá los seres humanos, en el Don Quijote que llevamos dentro y en el Sancho Panza que también llevamos dentro, generáramos ese encuentro en lugar de esa división, de esa separación. ¿Qué significado tiene para el ser humano amar?
Yo creo que hay dos tipos según el griego antiguo, hay tres formas de amar. Hay una que le llaman eros, que es el amor romántico. Hay otra que le llaman filia, que es el amor, pues, a tus amigos, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, en fin. Y luego hay una forma de amor que es muy curiosa, porque no es un sentimiento, que se llama agape. Agape es un amor como elección. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces en el amor romántico es un poco trueque. O sea, yo te quiero, pero quiero que seas como a mí me gustaría que fueras. El amor a los amigos, incluso a los hijos. Oye, yo te voy a querer más o te voy a querer menos según seas conmigo. Pero claro, agape no depende de cómo es la otra persona. Agape es una forma de ser. Yo te voy a querer porque yo solo sé querer. Me es igual si tú me quieres, me es igual si me devuelves tu cariño o me es igual si me ofendes. Yo te voy a seguir queriendo porque es lo único que sé hacer. Para mí esto es amar con la A mayúscula, con la primera A mayúscula. Y eso para mí es lo más hermoso que pueda haber en el mundo. Amar de esa manera. Hay una frase preciosa, yo creo que es de Jean-Paul Sartre, no estoy seguro, que es: compara el amor con el olor de esa flor que queda en la bota que la pisa. O sea, la bota pisa la flor y a pesar de eso, la flor deja su maravilloso olor. Para mí eso es el amor. Ya que Y has... Perdona. Sigue. potencia el sistema inmune, llega a potenciar el sistema inmune el amar. Sí, de hecho, si buscamos o tomamos como referencia a la doctora Elizabeth Blackburn, que es una de las que ganó en el año 2009 el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones que llevaron al descubrimiento de la telomerasa. La telomerasa es una enzima que se encarga de recuperar el tamaño de los telómeros, y los telómeros son unos medidores de la longevidad de una persona, del tiempo de vida de una persona. La doctora Blackburn demostró que cuando personas con telómeros acortados y por tanto en principio con una expectativa de vida menor estaban rodeadas de personas que las querían, que las entendían, que las acompañaban y que las ayudaban, la cifra de telomerasa aumentaba y por tanto la longitud de los telómeros aumentaban. Es decir, es la primera investigación que nos conste, creo que es la única, la primera en el mundo, que demuestra que el amor tiene un impacto a nivel de los telómeros, de la longevidad. Además, hay otros estudios que demuestran, por ejemplo, en personas que han tenido un infarto cerebral, que cuando estas personas están rodeadas por otros seres humanos que les tratan con cariño, el sistema inmune, el sistema de defensa, es mucho más agresivo contra las bacterias, haciendo más difícil que esa parte de tejido cerebral que ha muerto como consecuencia del infarto se infecte. Es decir, por otra parte, por ejemplo, sabemos que uno de los grandes peligros en las quemaduras son las infecciones, porque claro, los gérmenes de la piel aprovechan el daño en la piel para convertirse en patógenos e infectar. Bueno, pues hay una hormona que está relacionada con la relación humana, que es la oxitocina. Se sabe que la oxitocina no solo protege el corazón, sino que protege frente a la sepsis, a las infecciones, sobre todo en quemaduras. Es decir, no cabe duda que en el ser humano el amor tiene un impacto muy favorable en todos los tejidos y especialmente en el sistema de defensa, el sistema inmune. Ya que has mencionado antes a Jean-Paul Sartre, ¿merece la pena ser existencialista en la vida de hoy? Bueno, hay existencialistas muy diferentes, aunque sean del mismo país, como Jean-Paul Sartre o Albert Camus. Yo estoy mucho más cerca de Camus que de Sartre. Y aún así, pues lógicamente no lo comparto todo plenamente, pero a mí me inspira mucho más Camus. Vamos a ver, yo creo que nosotros fundamentalmente
si queremos ser más felices, tenemos que tener más confianza en la vida. Y algo que a mí me ha ayudado muchísimo y me ayuda es no considerar que la vida es un puro azar, que lo que nos pasa son puras coincidencias, son puras casualidades. A mí me ha ayudado mucho, me ayuda y sé que me ayudará toda la vida creer profundamente que la vida, el universo, como queramos llamarlo, es consciencia y amor. Y que en todo lo que me pasa hay un propósito, que aunque yo no lo entienda, está ahí. Y eso me ayuda a no caer en la desesperanza, en situaciones a lo mejor complicadas, sino a abrirme al misterio. Entonces, en este sentido, yo creo que cada uno tiene que encontrar aquello que le ayude a vivir con más serenidad, con más ilusión y con más confianza. Y encontrará cosas en el existencialismo francés que le convenzan, otras que no, pues que tome aquello que tiene sentido en su vida y que le ayuda a vivir, como digo, con más alegría, con más ilusión, con más confianza. No he leído a ningún filósofo que diga, es que compro completamente su pensamiento. No, hay cosas que me impactan y otras que tampoco me convencen tanto. Lo mismo que en mi vida. Algunas personas, partes de mi vida les gustará y otras no les convencerán. Pues hay que tomar lo que realmente entendemos que es valioso y lo que no entendemos que es valioso, pues lo dejamos marchar, lo diga quien lo diga. ¿Cuál es la mejor opción para reducir el distrés? Es muy buena pregunta también. Vamos a ver. El distrés es la forma negativa de estrés según la describió el gran científico austríaco Hans Selye, aunque se pasó toda su vida científica en Canadá, su origen era austriaco. Entonces, si nos remitimos a lo que dijo la máxima autoridad que el mundo ha conocido hasta la fecha en el estrés, fisiólogo puro, no estamos hablando de un predicador, no estamos hablando de un filósofo, estamos hablando de un fisiólogo, alguien que estudia procesos fisiológicos, funcionales, bioquímicos. Esa pregunta que tú me has hecho, Loli, se la hicieron, fíjate, en un programa de radio. Le preguntaron, doctor Selye, ¿cuál es la mejor forma de eliminar el distrés, este estrés dañino, porque hay un estrés favorable que se llama eustrés? ¿Cuál es la mejor manera de eliminar el distrés de nuestra vida? Y claro, yo me imagino que el que le preguntaba aquello suponía que él iba a dar una explicación muy científica, muy fisiológica. Entonces yo voy a repetir la respuesta que él dio porque me parece la bomba. Él dijo, la mejor manera de eliminar el distrés es ganarse el amor de su vecino. ¿De qué estaba hablando? De cercanía, de amabilidad, de respeto, de escucha, de valoración. En definitiva, de amor. Mi última pregunta, que se nos acaba en tiempo, y luego preguntas tú y ya nos despedimos. Pensar, sentir y actuar, ¿todo a la vez cansa? ¿O tienes que pensar, sentir y actuar de manera pausada? Vamos a ver. Nuestros sentimientos son consecuencia de nuestros pensamientos y de nuestras actuaciones. Por tanto, la gestión de los sentimientos no se hace directamente. Se hace a través del pensamiento o a través de la actuación. Por ejemplo, si yo pienso que no sirvo para nada, acabaré sintiéndome como se siente el que no sirve para nada. Luego ya mi pensamiento está afectando a mi sentimiento. Pero si yo actúo como aquellos que sí sirven para algo, y todos servimos para algo, empezaré a sentirme mejor. Es decir, nuestra forma de gestionar los sentimientos no es directa. Es a través del pensamiento o a través de mis actuaciones. Entonces, la lectura que yo haría sería la siguiente. Piensa aquellas cosas que te ayuden a sentirte capaz y actúa de una forma que también te haga sentirte capaz. Y entonces tendrás alineadas las tres cosas: tu pensamiento, tu sentimiento y tus actuaciones. E inevitablemente serás capaz de hacer
cosas que previamente no te parecían posibles. Entonces, haciendo eso, ¿es la mejor manera de conseguir el liderazgo de uno mismo? Para mí no es posible liderarse si uno se juzga. No es posible liderarse si uno se está constantemente criticando, constantemente juzgando, constantemente rechazando. Para mí el liderazgo pasa por conocerse, por comprenderse y por superarse. Entonces yo no puedo conocerme si lo único que hago es enjuiciarme. Yo no puedo comprenderme si lo único que hago es declararme culpable. Yo no puedo superarme si lo único que hago es castigarme por mis aparentes fallos. Entonces, el primer gesto de amor, el primer gesto de empatía, el primer gesto de respeto, el primer gesto de valoración es hacia uno mismo. ¿Qué importancia tiene el mindfulness? El mindfulness, que es la traducción al inglés de un concepto mucho más complejo que viene del sánscrito, y antes del sánscrito del lenguaje Pali, que era el que hablaba, uno de los dialectos que hablaba en Buda, el príncipe Gautama Siddhartha, luego el primer Buda, Sakyamuni Buda. El mindfulness es muy importante porque nos ha demostrado que independientemente de las ideas que pueda tener una persona, sean religiosas o no religiosas, el hecho de entrenar la mente para estar en el aquí y en el ahora, que es lo que significa mindfulness, la mente plenamente presente, lo que nos ha demostrado la investigación en lo que se llama neurociencia contemplativa es que ese estar en el aquí y en el ahora activa una red neuronal, una serie de circuitos en el cerebro, que en su conjunto se llama la red enfocada en la tarea, que hace que seamos mucho más eficientes y que estemos mucho más sanos. Mientras que si nosotros nos dejamos llevar por la distracción continua, esta red, la red ejecutiva central, no está operativa, y sí está operativa otra red que se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto hace que seamos menos eficientes y además sabemos que genera inquietud, genera sensación de falta de confianza, y por si fuera poco, también sabemos que daña el funcionamiento del organismo. Por tanto, el mindfulness, como han demostrado más de 30 años de investigación, mejora la capacidad mental, mejora la salud y mejora las relaciones con otras personas. Para nosotros ha sido un verdadero placer esta charla. Gracias de corazón. Gracias, Jorge, gracias, Loli, he estado muy a gusto con vosotros, gracias por vuestras preguntas y os deseo lo mejor de lo mejor. Cuidaros muchísimo. Muchísimas gracias.